Quédate en este episodio porque te vamos a contar todo lo que no sabes del paquete económico y te vamos a decir qué es el paquete económico. Hola, Arpeos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. ¿Cómo estás, amigo? Nervioso. Este tema es complejo. Bueno, no es tan complejo, pero... Sí, creo que no es tan complejo, pero sí todo el tema de lo que nos viene. Básicamente, como vieron en el nombre de este episodio o lo que estamos platicando ahorita es de lo que se va a dar el Ejecutivo el 8 El 8 de septiembre. a los diputados, que es nuestro paquete económico para 2023. Ustedes están viendo este episodio, nosotros lo estamos grabando el 24 de julio. Estoy arruinando De agosto. de agosto. Estoy arruinando la magia de la televisión, del podcast. Pero en realidad ustedes lo van a estar viendo el 5 de septiembre y el 8, o sea, ustedes lo ven el lunes, el jueves 8 de septiembre, en teoría o antes tendrían que estar mostrando el paquete económico. Entonces, en una de esas está saliendo este episodio y el paquete económico, no sabemos. Sí, y más que nada, más de lo que platiquemos ahorita y que también influye en este podcast es el tema de reformas fiscales. Seguimos viendo reformas fiscales del 2022, seguimos sin entender muchas cosas, pero ya estamos por iniciar cosas del 2023. Todavía no sabemos cómo va a ser el anual de reciclos, todavía no sabemos muchas cosas, pero efectivamente puede que ya vayan a cambiar otras cosas. Justo lo que les queremos mostrar de esto para que ustedes puedan entender es cuándo empieza la chamba para los legisladores, cuándo la tienen que terminar, en qué momento deja de ser un chisme las iniciativas, en qué momento comienza a ser un chisme y también que sepan que todos nuestros siguientes episodios seguramente van a estar siendo de pues las reformas que se están proponiendo. Y en ese momento va a ser mucho chisme. Mucho. Pero bueno, básicamente lo que tenemos que saber es que todo esto del paquete económico está en el artículo 74, si no me equivoco, denme un segundo que se me movió, sí. 74 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y el artículo 74 nos dice que son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, entre ellas, en la fracción cuarta, aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Y aquí nos habla de más cosas que ahorita voy a mencionar, pero les quiero decir el por qué es importante que lo hagan los diputados y no los senadores. Recordemos que México es un país bicameral. ¿Qué significa esto? Que tenemos dos cámaras en nuestro poder legislativo. Recordando también nuestras clases de civismo en la primaria, tenemos tres tipos de poderes: el ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, recordemos que el ejecutivo es nuestro presidente, el legislativo son todos los legisladores, justamente, diputados y senadores, y el judicial son todos los que hacen valer las leyes. Considerando esto nuevamente de que tenemos dos cámaras, pues tenemos nuestra Cámara de Diputados y nuestra Cámara de Senadores. Muchas veces es un tema cuando platicamos los domingos en la comida familiar de que por qué tenemos tantos. Y la realidad es que, en teoría, el que nosotros tengamos muchos diputados, recordemos que hay electos y plurinominales en ambos. Los senadores son 128 y van a representar todos los intereses de los estados. Y los diputados son 500 y van a representar todos los intereses del pueblo. En teoría, el hecho de que nosotros tengamos 500 diputados debería de hacer que pues tengamos una población variada, ¿no?, en la Cámara de Diputados y que puedan comprender todos los puntos de vista de toda la población o al menos la mayoría de estos. Es por eso que de pronto teníamos a Carmelita Salinas, a Sergio Mayer, Federica de Cabá y demás ahí. Porque pues tienen que hablar de los artistas, de las personas que están en el campo, de los profesionistas, de todo. Entonces,
justamente cuando nosotros hablamos de una reforma en materia fiscal, lo tienen que aprobar los diputados porque, pues en teoría, todos los que nos veríamos perjudicados o beneficiados con esa reforma seríamos el pueblo o los contribuyentes. Sí, y que también aquí por temas políticos, pues decías, oye, este partido político o esta persona pues no me dio resultados a mí que me estás representando, pues voy a buscar a alguien más en las próximas elecciones que lo pueda hacer. Entonces, es por eso que justamente, si se fijan aquí, dice, lo voy a leer nuevamente, que son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, ahorita les voy a decir qué es el presupuesto de egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. Si los legisladores dicen, esto no pasa porque está irreal, en teoría no debería de pasar. Uh-huh. ¿Cuál es el problema también? Las mayorías que hay de pronto en las cámaras, pero bueno. Una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Entonces, si nosotros traemos un gasto gigante y vemos que la ley de ingresos de la Federación no está siendo suficiente para poder cubrir ese gasto, entonces habría que crear más impuestos. Pero justamente, al menos este poder ejecutivo que está actualmente, la idea es no generar nuevos impuestos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Fiscalizar. Que eso lo ha hecho bastante bien. Sí, o sea, recordemos que normalmente, pues, si no pueden crear más impuestos y estamos teniendo un gasto gigante, porque ahorita les vamos a contar qué es lo que están considerando para 2023, pues vamos a tener que recaudar de la forma que podamos más impuestos. Uh-huh. También dice, asimismo, podrá autorizar en dicho presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria. Las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes presupuestos de erogación. Presupuestos de egresos, perdón. Aquí básicamente nos dice que justamente todo lo que nosotros vayamos a estar viendo en nuestras carreteras, en nuestros caminos en la ciudad, todos los cambios que se vayan a hacer se tienen que incluir en el presupuesto de egresos. De hecho, si nos ponemos a ver cuáles son los tipos de contribuciones que tenemos en México, uno de ellos son las contribuciones de mejoras, que es justamente, se tiene que hacer una carretera nueva, te va a beneficiar a ti, danos un poquito de tu dinero para que podamos hacer esa carretera. Y pues justamente es saber que si se va a estar pidiendo ese tipo de contribuciones de mejoras, se tiene que ver reflejado en el presupuesto de egresos. Adicionalmente nos dice, el Ejecutivo Federal, recordemos, el presidente, hará llegar a la Cámara la iniciativa de ley de ingresos y proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, a más tardar, ahí está la magia, el 8 del mes de septiembre. Entonces, lo que les comentaba al inicio del episodio, esto ustedes lo están viendo el 5, probablemente ahorita ya esté el presupuesto de egresos de la Federación. Uh-huh. Porque al 24 de agosto, que es cuando estamos grabando, no está, pero ya están los precriterios de política económica. Ahorita vamos a eso. Y luego dice que la Cámara de Diputados deberá aprobar el presupuesto de egresos de la Federación a más tardar el 15 del mes de noviembre. Es correcto. Tienen 2 meses para, en teoría, todo el análisis anual que hizo el presidente con todo su equipo para decir, pues ¿sabes qué? Necesitamos recaudar, tener estos ingresos, vamos a gastarlo en esto, tenemos que no aumentar los impuestos, pero sí cómo fiscalizarlo, cómo hacerlo más simplificado. Eso fue de ahí donde nace este régimen simplificado de confianza en la reforma o la iniciativa del año pasado. Uh-huh. Pero sí, básicamente aquí es donde no creó nuevos impuestos, creó más regímenes y pues ya eso nos ayudó a estar como estamos ahorita. Sí. Luego nos dice que cuando se inicie el cargo, aquí nos habla del Ejecutivo Federal, cuando inicie su cargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación a más tardar el día 15 de noviembre.
En teoría aquí no da como una fecha para que sea como la fecha límite, pero pues entendería que para que sea presupuesto de egresos del próximo año, debería de ser por ahí del 30-31 de diciembre la fecha máxima. Esto es importante porque justamente, por ejemplo, en 2018, que comenzó Andrés Manuel, él sí tuvo que presentarlo el 15 de noviembre porque pues ya era el año que a él le iba a tocar gobernar, ajá. Y entonces él lo presentó el 15 de noviembre y se fue aprobando justamente a finales de año. Luego dice que no podrá haber partidas secretas en el presupuesto de egresos de la Federación. Es por eso que de pronto vemos cuánto se gastan en jamón, se gastan en pan, se gastan en lo que sea, porque justamente nosotros sí podríamos ver exactamente todo el dinero que se está gastando y en qué. Pero pues bueno, siempre hay formas ahí de sacar el dinero, ¿no? Ay, sí. Qué fuerte. Y luego dice que solo se podría ampliar el plazo de la presentación de la iniciativa de ley de ingresos y de proyecto de presupuesto de egresos cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo caso el secretario del despacho correspondiente a informar las razones que lo motiven. Amigo, ¿quién sería el secretario de despacho correspondiente? El secretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es correcto. Entonces, en estricto sentido, si no tienen forma de decir, oye, por una pandemia, que sí ya la tuvimos, tenemos que modificar la fecha de entrega del paquete económico. Algo que sea suficientemente justificado, no lo pueden modificar. Y justificado realmente para los diputados, o sea, porque si para mí es muy importante porque falleció X persona y por eso no pude hacer el paquete económico y no lo pude entregar, pues tal vez no sea un motivo suficientemente fuerte para los diputados. Sí, que bueno, aquí en realidad tenemos que estar todos conscientes de que no es que nuestro presidente está ahí escribiendo con pluma. Sí, claro. O sea, lo hace todo su equipo y él nada más dice, sí, yo estoy de acuerdo, aquí está. Y ya, es todo lo que pasa. Pero bueno, en caso de que tuvieran que modificar esta fecha, el que tuviera que ir a comparecer sería Rogelio Ramírez de la O. Sí, creo que también tienen muchos años que no han usado esta parte. O sea, creo que siempre lo entregan. Tal vez sí el 8 rayando, pero siempre 8 de septiembre está haciendo entregando los paquetes o en 15 de noviembre, dependiendo. De pronto lo que llega a pasar es que de todas formas el secretario de Hacienda va a la Cámara de Diputados y les da ahí un breve resumen de qué es lo que van a encontrar. Por si también les da flojerita a los diputados, puedan decir, sí, por mí está bien. Entonces, bueno, ya hablamos de todo este paquete económico y si se fijan en este extracto de la Constitución, nos dice la ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Sin embargo, para que se puedan llevar a cabo estos dos, debe de haber otro documento que se cree de la misma forma, o sea, y que le dé sustento a estos dos documentos, a estas dos leyes, que son los criterios generales de política económica. En estos criterios generales de política económica, lo que buscan es dar el panorama económico que en teoría debería estar siguiendo México en los siguientes años. Bueno, en el siguiente año más bien. Y el por qué se van a tomar las decisiones que se van a tomar. Evidentemente, cuando nosotros estábamos viendo lo de 2020, pues no estaba considerada una pandemia. Claro. Y pues habrá cosas como ese tipo que puedan modificar todo lo que ellos tienen considerado, pero no es que siempre se tenga que estar variando tanto, entre comillas, porque pues se está haciendo de manera presupuestada y debería de ser casi exacto, pero pues ahorita vamos a ver que no es la realidad. Sí, también a veces lo que pasa es que dicen, no, ya necesité tanto de este programa donde iba a ir, lo muevo para este otro, pero podrían empezar mal los contadores que les gusta cuadrar información. A veces así es en el tema de los presupuestos que lanzan el Ejecutivo. Hay un capítulo en The Office, una serie muy buena, para mi gusto, donde justamente hablan de que a esa oficina de Scranton les estaba sobrando presupuesto. Y ahí ponen a una persona que les explique el por qué no les tiene que sobrar presupuesto. Y es que si les sobraba presupuesto, lo tenían que regresar o lo tenían que utilizar en otras cosas, ¿no?
justamente, si pueden encontrar ese clip en YouTube, y voy a ver si lo puedo encontrar para que lo podamos dejar ahí en los comentarios, está bueno porque nos hace entender el cómo funciona un presupuesto y el por qué es importante decir me lo acabo porque me lo acabo. Sí. Entonces, bueno, a lo que íbamos con todo esto es que antes de que existan los criterios generales de política económica, existe otro documento que se llaman precriterios. Y en estos precriterios, que son los que ya están publicados y de los cuales les vamos a hablar ahorita, pues se están diciendo cosas extrañas. Sí, la verdad, a pesar de lo que vemos en las noticias, en la realidad de lo que está pasando con el México actualmente, de temas de inflación y demás, ellos nos ponen una cara de la moneda muy perfecta que al parecer de aquí, o sea, de lo que está pasando en 2022 y lo que va a pasar en 2023, se va a mejorar el tema de la inflación y el aumento de precios de manera espectacular como nunca se ha visto. México es la próxima potencia mundial. México no es potencia porque no quiere. Bueno, básicamente, y como para cerrar todo lo de presupuesto de egresos y ley de ingresos, que eso lo vamos a tener que tocar una vez que ya esté hecha la iniciativa, pues estos son de vigencia anual. En el presupuesto de egresos del 2023 se va a decir qué es lo que nos vamos a gastar en 2023 y en la ley de ingresos qué es lo que vamos a recuperar en 2023. Sí, es por eso la importancia también del paquete económico, porque como justamente es una proyección solo a un año, pues tienen que estar modificándola de acuerdo a temas internos del país y externos también que le afectan de alguna manera a México. La realidad, y para sorpresa de nadie, es que pues una de las partidas más chonchas en el presupuesto de ingresos son los impuestos. Llámese IVA, llámese ISR, IEPS, ISAN, todo. Entonces, bueno, eso ya lo estaremos viendo en la siguiente semana. Seguramente de este episodio el siguiente ya va a ser de paquete económico. Necesitamos ver cuándo lo sacan, pero es lo más probable. Sí, claro. Y bueno, eso es como en términos generales. Ahora vamos a ver lo que ya podemos ver en los precriterios. Si nos vamos a los precriterios, pues como les comentaba, nos van a estar mencionando tanto en los precriterios, que es, digamos que es como la iniciativa de los criterios generales de política económica. Es el previo a que ya existe el documento oficial. De cualquier forma, esto ya es público y ya lo podemos visitar y les vamos a dejar también el enlace en los comentarios. Pero, pues justamente nos están hablando del PIB, de que el PIB se va a ver afectado porque como hay cierre por las guerras, muchas plantas de... petróleo. No, automotrices no están pudiendo pues crear los automóviles que tendrían que crear para seguir siendo productivos económicamente. Está habiendo paros en las plantas. Entonces eso no nos permite pues facturar lo que normalmente facturábamos, que recuerden que el PIB se basa en los ingresos formales de la economía mexicana. Entonces obviamente no está comprendido el tianguis, por ejemplo. Por eso el SAT quiere formalizarlos. Por eso el SAT está yendo Raquel Buenrostro a todos los tianguis a decir, oye, date de alta en el reciclo. Lleva hasta su laptop y ahí los inscribe ella. Les tramita el RFC ahí mismo. Es correcto. Pero bueno, el chiste es que en el PIB, si dicen que lo más probable es que vaya a bajar. Recordemos también, y esto se los estoy diciendo un poquito ignorante en el tema porque no recuerdo exactamente cuántos periodos son, pero creo que si ya tenemos 3 trimestres de decrecimiento en el PIB ya es una recesión y esto se venía viendo desde 2019. Sí. Y todavía se prevé que para 2023 haya decrecimiento, entonces, pues bueno. De cualquier forma, muchos todavía dicen que no estamos en recesión. Sí. Y bueno, en el tema de la inflación, que es lo interesante para nosotros. Si se acuerdan, tenemos también un episodio donde nos quejamos amargamente de cómo nos afecta la inflación a los pagadores de impuestos. Sí, básicamente pagamos más. Y esto, digamos, hablamos únicamente de impuestos, pero en la economía del día a día, pues también se ve que no nos alcanza para nada, que ya todo va a estar subiendo, o sea, hasta alimentos de la misma canasta básica, que es la que hace que aumente la inflación, pues siguen estando por los cielos. Pero, o sea, creo que hasta ahorita llevamos como una inflación del 8%,
Pero no se preocupen. El siguiente año tenemos, no sé cómo le van a hacer, que también lo que va a pasar es que va a existir una deflación, pero vamos a bajar de un 8 a un 5. Sí, o sea, no, pero eso es para este año. O sea, sí. Actualmente, y recordarán que ese episodio lo publicamos creo que en julio o algo así, y estábamos diciendo que a junio ya teníamos una inflación acumulada del 8%. Y ellos ahorita en agosto están diciendo, a mí no me importa, vamos a cerrar con el 5.5 de inflación. Sí, o sea, ahorita hasta julio, que es el último publicado, es una inflación del 8.15. Entonces van a tener que desaparecer 2.5 puntos de inflación. No sé cómo lo van a hacer. Y para 2023 dicen que la inflación, recordemos que cuando sacaron los criterios de política económica el año pasado, para 2022 decían que la inflación iba a ser del 3.4. Y ahora dicen que para 2023 va a ser del 3.3. Entonces, de hoy ahí en junio, julio del próximo año les estaremos diciendo de cuánto es la inflación real de acuerdo a los INPCs. Pero ellos estiman que va a ser una inflación incluso menor de la que tenían prevista para 2022. Sí, que también ese nivel de inflación, o sea, esos niveles tan bajos, creo que tienes como ese 2017, 18 que no se ve que sea del 3, ha sido 5, 7. 2018, de hecho. Fue el año de los años más bajos que yo recuerdo, donde hubo una inflación como del 3. Acuérdense, por si no han visto el episodio, de verdad se los recomiendo porque creo que hacemos un muy buen análisis de en qué nos podía perjudicar. Pero justamente lo que mencionábamos es que en la ley del ISR se prevé, acuérdense que nosotros pagamos impuestos de acuerdo a una tablita, ¿no? Donde dices, yo caigo aquí, me toca pagar el 35%, me lo retiene mi patrón. Uh-huh. Eso es como afecta normalmente a las personas que reciben un salario. Y a las personas físicas con actividad empresarial también les toca aplicar esa tablita. A lo que voy con todo esto es que la ley sí prevé que cuando se acumule el 10% de inflación, se cambie. Y la realidad es que probablemente en este año, solo en 2022, acumulemos el 10% de inflación, uh-huh. A pesar de que dicen que vamos a cerrar con el 5.5, honestamente no creo. Sí, que de todos modos, aunque bajáramos creo que ese 5, ya estaremos pasando el 10% que prevé la ley. Sí, el año pasado. Entonces, tal vez también para el siguiente año exista cambios en las tablas de ISR. Sí, porque el año pasado la inflación fue del 7.36, uh-huh. ¿no? Creo. Exacto. Entonces, o sea, de cualquier forma, sí o sí, en 2023 tenemos nuevas tablas. Pero pues vamos a ver por cuánto es, ¿no? Sí, si es claro. por el 10 o si es por menos o si es por más. Muy bien. Entonces, básicamente es eso. O sea, y acuérdense que la inflación sí nos afecta de muchas formas, porque cuando de pronto escuchamos a nuestros abuelitos, a nuestros papás, o incluso a veces nosotros ya somos esos señores de... Yo cuando iba en la primaria compraba con 20 pesos unas papas, una coca, compraba paletas, compraba lo que fuera, y ahorita con 20 pesos creo que apenas te compras la coca. Sí. Entonces... la inflación sí nos afecta, creo que es un tema que tendríamos que estar preocupados todos, ocupados todos, pero bueno, en teoría y según las expectativas que tiene nuestro ejecutivo, va a cerrar en 5.5 y 3.3 para 2023. Que por ejemplo aquí, eso sí me sorprende, o sea que sabiendo en estos precriterios, porque esto nada más es un documento que se emite antes de cualquier tema de una iniciativa, sí estén muy entusiastas en bajar una inflación. Cuando la realidad es que, nosotros estamos muy, muy relacionados con el tema de inflación porque muchos de los cálculos que nosotros hacemos tienen que ver con los INPCs. Recuerden, y aquí estoy mezclando ya todo de nuevo, los INPCs son los índices, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, donde analizan toda la canasta básica. También en algún momento de los primeros episodios hablamos de cómo se calcula el INPC. Y era de que revisaban los taquis, revisaban todo, o sea, desde la tortilla hasta el huevo, hasta los taquis, hasta el aceite, todo. Uh-huh. Y si ellos veían que está habiendo una variación en el precio, entonces el INPC tenía que ser mayor. Al ser mayor el INPC, se considera que está habiendo una inflación. Y por lo tanto, si todos los INPCs están siendo mayores mes con mes, pues siempre está habiendo inflación. Difícilmente llegamos a encontrar que el INPC, por ejemplo, no son así los números, ¿no? Pero que el INPC de junio sea 115 y el INPC de julio sea 112. No pasa.
O sea, por ejemplo, el último que yo de manera rápida veo fue en marzo y abril del 2020, donde marzo era de 106.88 y abril era 105.7. Pero es dificilísimo que pase. Entonces, pues, y seguramente eso debe de tener algo que ver con lo de la pandemia. Claro. Digo, no sabría explicarlo ahorita, no soy un experto en inflación, pero seguramente tuvo que ver algo con lo de la pandemia. El chiste es que, bueno, eso es lo que se pronostica con la inflación para 2023. Respecto a la tasa de interés, que es lo que también platicábamos un poquito en ese episodio de cuánto nos paga el banco por tener nuestro dinero y demás, ellos dicen que va a estar en un promedio de 6.7 y 7.9 para 2022, 6.7, y para 2023, 7.9. La realidad es que en 2022 no está en 6.7 porque como la inflación es del 8, pues tiene que ser mayor a la inflación. Uh-huh. Entonces, pues de todas formas ahí está mal. Y en teoría, si nosotros en 2023 sí tenemos la inflación del 3.3, pues sí vamos a tener un muy buen interés de tener nuestro dinero en CETES, pero lo veo complicado. Sí, no. Y luego nos dice que el tipo de cambio en 2022, el promedio iba a ser de 20.6 y en 2023 va a ser de 20.8. Entonces también están estimando que en 2023 vamos a perder pues potencia, equivalencia con el dólar. O sea, justamente en este tema del dólar, o sea, se me hacen también es que son muy optimistas, porque están diciendo temas donde también Estados Unidos está viviendo una época muy, muy oscura, la verdad, para ellos. Entonces, es probable que también por cualquier cosa que pase, entre que también Estados Unidos siempre está en todos los chismes del mundo y demás, que este tipo de cambio pueda aumentar de una manera significativa. Pasó en la pandemia. A 25. Sí, exacto. Entonces, nos fuimos recuperando. Estamos ahorita en promedio de 20. Sí. Pero pues cualquier cosa puede subir a esos niveles que nunca se habían visto. Igual. Que en realidad ahí el promedio de 20, digo, vemos también. Uh-huh. Porque antes pasaba que decíamos, el dólar está a 10 pesos por lo general. Entonces, si yo tengo 20 pesos, me alcanza para $2. Actualmente creo que nuestro estándar, así como a ojo de buen cubero, es de 21. 21 más. O sea, por lo general, cuando quieres hacer una conversión, no multiplicas por 20, sino por 21. Uh-huh. Bueno, al menos. Tal vez, bueno, yo 20 por comodidad, pero sí, ajá, básicamente sabiendo como de, ay, no, pues esto es tal vez un poco menos. Entonces, no es tanto un promedio. Sino en el tema, por ejemplo, de cómo piensa generar recursos, ya lo mencionas tú, el Ejecutivo, a través de impuestos, que es la forma más fácil porque no vamos a crear nuevos impuestos, sino vamos a fiscalizar. ¿Y para qué se quiere tanto fiscalizar? Para los programas que tanto ama Andrés Manuel. Sí, o sea, sí se ve que va a haber un incremento en la recaudación, que eso nuevamente, y como se los hemos dicho, creo que desde que empezó el proyecto, si hay un incremento en la recaudación es porque va a haber un incremento en la fiscalización. Uh-huh. O sea, y aquí lo mismo, hemos mencionado muchas veces, o sea, no confiemos de porque somos pequeños o somos medianos o somos grandes, no nos va a tocar. Si quieren fiscalizar, lo van a hacer con quien pueda, depende de sectores, de régimen, de actividad económica, de estado, de municipio, de colonial. Lo que el SAT, la forma en la que quiera fiscalizar, lo va a hacer de una manera muy eficiente. Esta también es una realidad. Uh-huh. Entonces, hay que tenerlo. ¿Cuáles son los planes para esto? Tanto dinero que quiere el Ejecutivo. Las pensiones para adultos mayores, las becas para estudiantes. También está uno de Sembrando Vida, pero el más importante, jóvenes también, construyendo el futuro. Personas que están buscando de alguna forma hacer un cambio en la sociedad. Esos son los programas que tiene. También estos precriterios menciona de todos estos cambios que estuvieron existiendo en temas laborales, del tema de eliminar la subcontratación laboral, que más personas estuvieron inscritas en el Seguro Social, que han aumentado desde este gobierno el tema del salario mínimo. Entonces también dice que están cumpliendo también con acuerdos de los tratados económicos que tienen con Estados Unidos y Canadá, entonces que van aumentando y que están cumpliendo al 100 con eso. Sí, la realidad, y de nuevo recapitulando lo que les decía al inicio del episodio, es chisme, uh-huh, porque es el precriterio, falta ver los criterios ya reales,
cómo sacan la propuesta de, bueno, el proyecto de presupuesto de ingresos y la iniciativa de la ley de ingresos. Y ver qué pretenden hacer y desde luego cómo esos dos papelitos, esas dos leyes nos van a afectar en todas las demás leyes fiscales. Es correcto, sí. Y vamos, también eso de nuestra parte es una de las más importantes que va a ser, porque en teoría no se ha escuchado, y es una realidad, no se ha escuchado como cambios radicales que vaya a existir ahorita. O sea, cuando el año pasado fue mucho de se va a eliminar el RIF, se va a eliminar el RIF, se va a eliminar el RIF, se elimina el RIF, pero ahorita creo que se ha escuchado, creo que no muchos cambios, porque en teoría con este nuevo régimen, Recico, pues es el que les ha ayudado mucho a recaudar. También dicen que van de 10 con este régimen. Entonces, hay que esperar justamente a ver qué eso. Pues septiembre va a ser un tema de mucho chisme respecto a esto, pero vamos a ver cómo va avanzando y cómo se va viendo positivamente, esperemos, para los contribuyentes. Sí. Y pues bueno, en realidad creo que no hay como mucho más que les podamos aportar en este episodio. Estamos ansiosos, siendo 24 de agosto, de que ya sea la fecha en la que ustedes van a estar viendo este episodio, que es el 5 de septiembre, para que ya en esos momentos esté saliendo este paquete económico y que justamente podamos decirles qué es lo que se pretende cambiar y cómo va a estar la jugada en este nuevo año. Y pues sí, creo que es todo. Respecto a este tema, creo que sí no tenemos nada más que decir. Nada más que no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. YouTube, Spotify, Facebook, Instagram, TikTok y la página de internet arpeconsultores.com. Si tienen un tema que está pasando, si quieres informarte de una manera más personal de cómo estas reformas, o sea, espérense a que salga ya la iniciativa, y cómo estas reformas podría impactarte de alguna forma en tu negocio, cómo haces las cosas, pues sí, pues también agendar una historia para que te podamos ir explicando todo esto técnico que puede venir en esto de reformas o en todo este paquete económico. Sí, y acuérdense justamente lo que les comentábamos en el episodio pasado, que ahora en Spotify está la nueva versión donde van a poder estar viendo el episodio incluso en Spotify. Entonces esperemos que ya algunos nos estén viendo ahí en Spotify. Y pues bueno, o sea, ya no nada más nos vamos a estar viendo por YouTube. Y creo que ahora sí ya es todo por el episodio de esta semana. Yo soy Eric. Yo soy Arturo. Juntos somos Arpea y nos vemos la siguiente semana con estas quejas del paquete económico. Adiós.